Vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Estamos llegando ya al final y vamos a procurar tener quietud en medio de la tormenta. A veces es difícil lograr tener quietud, tener paz cuando todo está revuelto, convulsionado a nuestro alrededor y parece que se nos hace agua al piso y que todo atenta incluso contra nuestras propias vidas. Aún en esos momentos se puede tener paz en medio de la tormenta. Veíamos el domingo pasado en el capítulo 25, 26 de Hechos que el Evangelio no es postergable. No podemos postergar la decisión cuando hemos entendido que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación. Con Él es todo o nada, no hay casi. Porque es un juez absolutamente justo, no vale eso de casi creo, casi me convierto, casi voy, casi soy cristiano, ¿no? Ahora estamos en el penúltimo capítulo del libro de Hechos, en el capítulo 27. Parecía que no íbamos a llegar a fin de año a terminar Hechos, pero si llegamos, vamos a llegar a terminarlo. Capítulo 27 del libro de Hechos. Hemos acompañado a Pablo en muchas pruebas. En los inicios a la iglesia, en la formación de lo que fue la iglesia, cómo se consolidaron el Evangelio, a Pablo en sus sufrimientos, en sus viajes. Y la voluntad de Dios era que Pablo, ya le había dicho a Pablo que era que fuese a Roma y predicase en Roma. Ahora, esa era la voluntad de él y no siempre nos toca a nosotros escoger en la forma en que vamos a desarrollar o se va a desarrollar la voluntad de Dios. En este caso, Pablo tenía que pasar por lo que era la prisión, aquellos años perdidos en la cárcel que no tenía sentido porque era inocente. Tenía que pasar por todo eso porque el propósito era que fuese a predicar en Roma. Entonces, ahí está Pablo prisionero y viajando como prisionero, pero en la voluntad de Dios. Vamos a leer ahí un poquito en el libro de Hechos, capítulo 27. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que miraba al nordeste y sudeste, a invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndonos que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en el Sirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Hasta ahí por ahora la lectura.
Vemos ahora esos primeros versículos, lo que fue la partida, esa embarcación rumbo a Roma, en el propósito de Dios. Y encontramos a Julio. ¿Qué hacía Julio? Ahí estaba Julio navegando como centurión, y nos deja algo de ver del carácter de Julio allí. Dice que los trató humanamente. Se ve que era un buen centurión romano, o sea, considerado, sabía que Pablo no era un delincuente, habría tenido los informes, y sabía que Pablo simplemente había apelado a César. Si bien iba como prisionero, era la responsabilidad de él que llegase a presentarse ante César, ¿no? Entonces lo trata así humanamente, le permite cuando desembarca ir con los creyentes, estar con ellos. En el versículo 7 habíamos visto que decía: navegando muchos días y llegando a duras penas, el viento les impedía llegar a navegar a Sotavento frente a Salmón. Ya sabemos lo que es Sotavento. Sotavento es al resguardo del viento. O sea, en una isla, si el viento va de este lado hay cierta calma. No sé si han estado en la península ahí de Punta del Este. Cuando viene mucho viento de un lado, hay un oleaje impresionante, hasta hay una espuma tremenda que llega a cubrirlo todo, y del otro lado está mucho más sereno. Bueno, algo así pasaba. Se navegaban, dice, del lado que estaba sereno en ese lugar, porque claro, la nave era pequeña. Era un velero, si bien eran más de 200 tripulantes, lo dice más adelante, era un montón de gente, carga que llevaban. Igual, la embarcación no iba a resistir demasiado todo ese lugar, pero Julio tenía esa idea de llegar. Entonces navegaron a Sotavento para allí. En los versículos 8 en adelante dice que la costearon con dificultad, y hasta llegar a una ciudad, a buenos puertos, y pasaron mucho tiempo así. Dice que ya era difícil la navegación por haber pasado ya el ayuno. ¿Qué es eso de haber pasado el ayuno? Ustedes dirán, no habían comido, era difícil la navegación porque no tenían fuerza. No tiene sentido eso, ¿no? Cuando nos menciona el ayuno, está queriéndonos ubicar en la estación del año. ¿Qué ayuno había pasado? El Yom Kippur. El gran día de la expiación había pasado, que hacían todo ese ayuno. No es que los tripulantes lo hicieran porque eran romanos, o sea, ellos no hacían ayuno. Entonces, lo lógico es que nos está hablando del periodo de la estación del año. El Yom Kippur era en el día 10 de Tisri. Entonces estamos solía dar entre fines de nuestro septiembre y principios de octubre. Ya había pasado el ayuno, o sea, los ubica a mediados de octubre, pero había pasado mucho tiempo, estarían a fines de octubre, ya casi en noviembre, según la estación del año, ya muy entrado el otoño, ya para el invierno. Es lo que está diciendo acá, por eso hace esta mención acá. Y en esas fechas, ese lugar era muy ventoso, muchas tormentas, huracanadas ahí en el medio del mar. Entonces era muy difícil la navegación y nadie navegaba en invierno en esas situaciones. En otoño tenía que tener una muy buena nave para poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces ahí estaban en esa situación, y Pablo dice: nos conviene invernar acá, quedarnos acá en buenos puertos y no seguir hacia adelante, porque vamos a tener pérdida de la nave, pérdida de nuestras vidas, vamos a pasar el invierno. Pero los demás decían: pero buenos puertos no es un lugar lindo para quedarse a pasar un invierno. Se ve que no tenían todas las comodidades ni las cosas que querrían tener. Y Julio escuchó al capitán del barco y a los marineros. Ellos tienen experiencia. ¿Qué dicen ustedes? No, vamos a zarpar que podemos. Vamos a salir, que no vamos a tener problemas si salimos con viento favorable. Podemos salir de allí de buenos puertos y embarcarnos. Entonces Julio escucha más el centurión, al capitán del barco, a los marineros, que a Pablo. ¿Qué experiencia tenía Pablo como marinero? Tenía experiencia. Le voy a leer. En 2 Corintios 11:25, tenía de las mejores experiencias, de esas que no se olviden. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Tenía las mejores experiencias, esas que no se olvidan, porque ya había sufrido 3 veces
naufragio y había quedado en alta mar como náufrago. Entonces ahora vería las mismas situaciones y diría, va a pasar lo mismo, esto ya lo viví, es una película repetida para mí. En definitiva, Pablo naufragó, conocidas 4 veces, que le vamos a ver con el día de hoy. Llegamos entonces al versículo 13, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndonos que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas, iban costeando ese lugar y marcharon. Pero ¿qué pasó? Habíamos dejado en el versículo 18, recuerden que habían logrado subir el esquife, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Vamos a ver qué les aconseja ahora, pero lo que les había tocado a ellos, ahí según el versículo 14, era un euroclidón. Eso les iba a costar carísimo, porque eran euros. No, es una broma. Era un euroclidón que sin duda era una especie ya conocida de tempestad, que les había agarrado de repente un viento huracanado fuerte que venía del noreste. Entonces era, según el versículo 14, era como inesperado, dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón. O sea, era algo inesperado, o sea, no se lo vieron venir, pues se les vino de repente contra ellos, no tuvieron tiempo de prepararse, no tuvieron tiempo de poner proa a la nave, ni siquiera alistar las velas convenientemente, y tuvieron que dejarse llevar y quedaron como a la deriva, movidos por el viento de aquí para allá. O sea, perdieron el control de lo que era toda esa nave. En el versículo 15 recién dice, cuando lograron llegar a una pequeña isla, se pusieron al reparo, dice que levantaron el esquife y lo subieron sobre el barco. ¿Qué era el esquife? Era un bote salvavidas que iba atado al lado del grande, que también se ponían los víveres, los comestibles y todo ahí arriba, ¿no? Iba todo tapadito, pero claro, iban a perder todo. Entonces agarraron ese bote, lo subieron arriba del otro bote y dijeron, bueno, vamos a intentar seguir navegando a sotavento, a ver si podemos llegar a algún lugar, ¿no? En el versículo 20 dice, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quiénes habíamos perdido toda esperanza de salvarnos? Recordemos siempre quién escribe, quién relata. Era Lucas el historiador, el que había acompañado a Pablo, que estaba relatando. Cuando dice habíamos perdido, él se incluye. Dice, él se vio en esa situación y dice, acá morimos. O sea, es muy difícil que podamos sobrevivir a todo esto. Aún Lucas había perdido toda esa esperanza hacia adelante. ¿Cómo estaba Pablo en esa situación? ¿Saben que a veces nosotros nos puede llegar a la vida ese tipo de tormentas? Que no las vemos venir. Puede llegar a nosotros como esos vientos huracanados y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y decimos, no hay solución, ya no hay salida. Aún un buen creyente puede perder la esperanza de salvarse en una situación X como esta, como le pudo pasar a Lucas, y no era porque no era creyente. O sea, el perder la esperanza de salvarse no es perder la confianza en Dios. O sea, él estaba seguro de su fe. Salvarse en cuanto a lo que es la vida, a que habían perdido toda esperanza, y fueron muchos días de una tormenta, dice, muy negra, no veían el sol, no veían nada, y recuerden que el marinero no tenía una brújula, no tenía un radar,
se guiaban por las estrellas, pero estaba todo tapado, siempre con tormenta, siempre feo, entonces era muy difícil poder ubicarse y decir, bueno, vamos a arriar esta vela, la otra, poner el viento de acá o de allá para que nos dirija a tal o cual lugar, a tal lugar. No podían hacer absolutamente nada. Y eran los marineros expertos los que habían dicho, sí podemos. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nuestras capacidades fracasan? Porque a veces nosotros creemos que tenemos ciertas capacidades para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestra familia, para dirigir los negocios. ¿Y qué hacemos cuando esas capacidades fracasan y no le vemos el horizonte? Cuando la tormenta es grande y parece que los días siguen pasando y no se van, no pasan. ¿Qué es lo más seguro? El desánimo. El desánimo. El desánimo es la consecuencia directa de perder la esperanza. Mientras uno tiene una esperanza, siempre se anima. Siempre se anima porque está la esperanza allí. Pero si hay desánimo, significa que no hay esperanza. Ya la esperanza se ha perdido absolutamente. Y Pablo en esa ocasión, dice en el versículo 21, hacía mucho que no habían comido, les exhorta a tener buen ánimo, si me hubieran hecho caso, no estaríamos pasando por toda esta situación. Aprovecha no hacer alarde de su conocimiento, sino se los hace notar para que aprendan a confiar en lo que Él dice. ¿Por qué tendría que confiar en lo que Él dice? ¿Qué hace la diferencia en un hombre, en el consejo de un hombre que no es marinero, de los marineros? Es la sabiduría que viene de Dios. Dios da sabiduría y para cualquier área de la vida. No necesitamos ser expertos para recibir la sabiduría de Dios. Dios puede capacitarnos para cada situación si realmente estamos en comunión con Él. Dios nos capacita a sobrellevar cualquiera de esas situaciones. Dice en el versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo, un ánimo positivo. Dice Pablo, yo tengo esperanza. Dice, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ahí les enciende la luz de la esperanza. La desesperanza era moriremos. La esperanza es, no van a morir ninguno. No va a morir ninguno. Se va a perder la nave, pero no va a morir ninguno. Y eso debería ser suficiente. Ahora, ¿cómo Pablo sabía que no iba a morir ninguno de la nave? ¿Que estaba sacando la guitarra y fallando simplemente para tener los ánimos calmados allí? No. Dice en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Ha estado conmigo. ¿En qué momento estuvo con él? Pablo, en toda esa noche que estarían todos ahí, viendo cómo sujetaban un palo, una cuerda y mal ahí nerviosos, él habrá tenido su tiempito de oración. Él se habrá arrodillado, se habrá sentado, habrá ido a un lugar, se habrá agarrado bien, si pues el viento se lo llevaba, pero habrá tenido ese tiempito y Dios habló a él. Pero la confianza primera que tiene Pablo de saber que Dios le está hablando es eso, de quién soy y a quién sirvo. ¿Recuerdan los pilares de la vida del apóstol Pablo? Saber quién soy y cómo está mi vida delante de Dios. Acá dice, sé de quién soy y sé lo que estoy haciendo. Estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo que estás sirviendo a Dios en medio de una tempestad? Era el camino que Dios le había trazado para llegar a Roma. No era el camino que elegiría, pero era el camino que Dios le había trazado para poder servirle en Roma, que es lo que dice en el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo es eso? Te ha concedido. ¿Qué tendría que haber hecho Pablo para que Dios le concediera los hombres, sino haber intercedido por ellos?
Pablo en esa nave, a pesar de que no la habían escuchado, podría haberse quedado, bueno, que perezcan ahora y van a ver que yo tenía razón. No, oró por ellos, por la seguridad de todos ellos. Y dice Dios, te los concedió. Yo te concedo a todos ellos. O sea, Pablo había orado por cada uno de ellos. El Señor fortalece a aquellos que confían en Él. Pero a veces, cuando ruge así la tormenta y la tempestad, no hay un martilleo en la mente o en el corazón que nos suele decir, vas a perecer, ¿qué vas a hacer? Esa preguntita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ese martilleo que a veces nos viene y nos deja a veces caminando, distraído, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pablo no tenía ese martilleo, por eso podía tener paz. Cuando tenemos ese martilleo es cuando no tenemos paz. Es cuando realmente nos pone nervioso el martilleo. Intercesión, orar y confiar que Dios sabe lo que hace. Si estamos ahí en esa situación, ¿a quién sirvo? Si estoy bien delante de Dios, me quedo absolutamente tranquilo. Si estoy mal delante de Dios, no me quedo tranquilo, bueno, Dios me lo permitió. No, a veces te vino porque lo buscaste. Es decir, si estoy mal delante de Dios, lo que tengo que hacer es arreglar mis cuentas con Dios para poder después recibir la sabiduría o la paz que viene de Dios, ¿no? Ya en domingos pasados habíamos visto toda esa parte, así que nos la vamos a desarrollar de saber quién eres, cómo estás delante de Dios. ¿Saben que hay un precioso salmo que habla de aquellos que realmente están habitando al abrigo de Dios? ¿Cuál es el salmo? 91. 91. Le ven un versículo del salmo nada más. Salmo 91. Es el versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Pero después, al comienzo decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A veces decimos, este salmo es para todos los hijos de Dios. No. ¿Y cómo que no se está en la Biblia? Dice, el que habita el abrigo de Dios. Porque aún siendo creyentes, es posible no habitar al abrigo de Dios. A veces habitamos al abrigo de nuestras propias capacidades, de nuestras propias razones. Y tenemos a Dios y allí, creemos en Él. Pero nos gusta resguardarnos en las seguridades que nosotros consideramos propias, porque con ellas, a esas seguridades las podemos manipular, las podemos manejar. Entonces nos gusta agarrarnos a lo que nos parece seguro. Ahí no habitamos al abrigo de Dios. Realmente se ve cuando alguien habita al abrigo de Dios, cuando toda seguridad física o propia se desvanece. Recién ahí uno puede saber ¿en qué abrigo está habitando? Si estoy al abrigo de Dios, tengo paz. Si no estoy al abrigo de Dios, parece que el mundo se me viene abajo y se me derrumba todo. Los demás no tenían consuelo, no tenían esperanza. Pero lo que también noto es que no es que Pablo en ese lugar de la nave no sufría la tormenta. La tormenta era pareja para todos. El barco se movía para todos. O sea, Pablo sufría. Dios, el creer en Dios y el estar al abrigo de Dios no le libró de una tempestad. No le libró 3 veces de ser náufrago anteriormente, ni de azotes. Y eso no significaba que no estuviese al abrigo de Dios. Lo que hace la diferencia es cómo paso en el tiempo de la aflicción. Cómo transito el tiempo de la tormenta. ¿Cuántos dicen, yo clamé a Dios en tiempo de aflicción y no pasó nada? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no me ayudó Dios? Eso es bastante común escuchar creyentes que se han rebelado un poquito contra Dios. Pero sin responder las primeras preguntas, yo sé de quién soy y yo sé a quién sirvo. Primero responde eso para después preguntar dónde estaba Dios.
¿Eres de Dios? ¿Pertenece tu vida a Dios realmente? ¿Pertenecen tus acciones, tus pensamientos, tus emociones, tu andar pertenece a Dios? Entonces puedes estar tranquilo, si no, no puedes reclamarle nada, porque no estabas andando al abrigo de Dios. Dice el versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, con todo lo necesario que demos en alguna isla. Dice, varones, tengan ánimo en Dios. Pero ¿cómo ellos iban a tener ánimo en Dios si no conocían a Dios? Él le da su testimonio personal, porque yo confío en Dios. Sigan mi consejo, hagan. No les puedo decir que crean en Dios, pero yo estoy confiando en un Dios que controla todas las cosas. Así que sigan el consejo que les estoy diciendo y podrán pasar este tiempo de dificultad. Tengan buen ánimo. A veces nos apresuramos a decirle a la gente cuando está pasando mal, bueno, tienes que confiar en Dios. ¿No decimos eso? Vamos a visitar a alguien que está mal. No, tienes que confiar en Dios. ¿Está mal decirle eso? Es un pensamiento positivo, pero no le ayuda. Realmente no le ayuda eso a la persona, porque no puede confiar en alguien que no conoce. No puede confiar en alguien que no conoce. Es un tiempo, es una palabra amena, que por esa situación puede decir, vos tenés razón, si tengo que confiar en Dios. Pero al otro día va a estar igual de mal, porque tiene que conocer primeramente a Dios para realmente confiar en Él. Si no confiamos en Dios para nuestra salvación, después de todo lo que hizo Dios, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, podemos tener paz en ese tipo de confianza en Dios porque simplemente estoy pasando mal. No. Primero conoce a Dios para luego confiar en Dios. Dice, y aún y todo, dice, es necesario que demos en alguna isla. O sea, vamos a callar. Ya les había dicho, vamos a perder la nave. O sea, cuando suceda eso, no era que vengan y le digan, pero no era que teníamos que estar tranquilos. No era que no iba a pasar nada, no. Vamos a perder la nave, vamos a perder las cosas materiales, pero no se va a perder ninguna vida entre ustedes. Cuando pensaba en este naufragio, pensaba un poquito en las similitudes contrarias con Jonás. Los dos, Pablo tiene que ir a predicar a César, a Roma, al lugar más pagano, o sea, no debe llegar al cristianismo, nada. Jonás tiene que ir a predicar a Nínive también, idólatra, apartada absolutamente de Dios, enemiga del pueblo de Dios. Y ahí estaban los dos. Uno dice, bueno, voy en la voluntad de Dios. ¿Es ir como prisionero? Voy como prisionero. Jonás dice, no quiero ir, me voy fuera de la voluntad de Dios, se embarca también en una nave. Tormentas para los dos, pero en medio de la tormenta, Pablo tiene paz. Y transmite paz y confianza. Jonás no sabe qué hacer y los demás están todos desesperados y no hay ninguna esperanza. Pablo queda al frente, en el sentido de escuchar su consejo, y Jonás es tirado de la nave, para que luego siga el proceso Dios tratando con lo que es su vida. Pero para ir terminando, allí dice, en el versículo 27, a ver qué pasó con ellos. Venida la 14ª noche, 14 días, 14 noches, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasado un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo,
Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 266. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron bajar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largaron también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron e enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Y tenemos el final. Algunos ven allí, bueno, los marineros dijeron: vamos a salvarnos, vamos a agarrar el esquife, lo tiraron allí, a amagar como estamos sacando las anclas, y se iban a escapar en ese botecito. Pero Pablo le dice al centurión: si estos se escapan, cuando querramos llegar a tierra, nos perdemos todo. Porque claro, los marineros eran los que podían controlar con los remos de alguna manera, con las velas, la nave, para más o menos guiarla cerca de la costa. Si parecía lejos de la costa, iba a ser mucho más difícil salvarse. Entonces habla con el centurión ya confía en Pablo, manda a los soldados a que corten todos, ya no hay posibilidades, o todos o ninguno. Todos aquí en la nave le hicieron caso a él, y aquí Pablo, en ese gesto de dar ánimo a todos, 14 días ya estaban ayunando, todos ellos, pero no ayunos porque estaban orando, estaban ayunando porque no podían cocinar en esa turbulencia y tempestad, que no podían mantenerse ni parados ni sentados, no podían comer absolutamente nada, y además del temor que tenían. Pablo toma el pan, lo parte, da gracias a Dios delante de ellos. Algunos ven una especie de cena del Señor, pero nada que ver. Es absurdo pensar eso, porque no había una congregación ahí, no había creyentes. Simplemente lo hace como testimonio de su confianza en Dios y para dar ánimo. Y a veces el creyente tiene que hacer cosas visibles que den testimonio de su confianza en Dios. Pablo podía haber comido tranquilo allí a solas, y decir: bueno, coman ustedes, pero prefiere hacerlo delante de los demás, de esa forma así tan ilustrativa, orando en frente de todos ellos, para que ellos tuviesen cierto ánimo. Y bueno, él come, nosotros también vamos a comer, vamos a confiar, vamos a hacer lo mismo. Y comieron, tomaron fuerza. Tenemos que animarnos a veces, dar ese paso de ejemplo, ese testimonio en cosas sencillas, en asuntos sencillos, decir: bueno, yo confío en Dios. Yo lo hago de esta manera porque confío en Él, ¿no? Entonces los demás ya no se preocupaban tanto, estaban un poquito más tranquilos, ya echaron todo el trigo al mar, ¿sí? Porque ya perdido por perdido, ya la nave se iba a perder, así que para que querían los alimentos, quisieron alivianar lo más posible la nave para que quedaran lo más a flote posible. Eso permitía que llegase lo más cerca de la orilla, pues si muy pesada la nave, encalla antes. Entonces, mientras más arriba esté flotando, más cerca de la orilla va a poder llegar, ¿no? Entonces viene el naufragio, los que podían nadar primero, los marineros van a tirar primero para allí, los demás se ven agarrados a palos, a madera. Los soldados decían, capaz que no entendieron los zapatos, quieren matar a todos los prisioneros. Recuerden que un soldado romano respondía con su vida si un prisionero se escapaba. Entonces ya ellos iban a matar a todos. Pero Dios se encarga de todos los detalles cuando confiamos en Él. Dios ya había hablado del corazón de Centurión, Dios ya había tratado con su vida,
y había puesto en buena perspectiva a Pablo. Entonces, para querer salvar la vida, Pablo le dice al soldado, no maten a nadie. Impide todo eso. Dios tiene el control. Aunque Pablo podía estar sentado allí, ya los soldados desenvainando la espada y sería obvio lo que iban a hacer, podía mantener esa calma y decir, bueno, Dios aún está en control de eso también. Y estuvo en control de eso, se salvaron todos hasta llegar allí a la isla. No vamos a ver qué pasó en la isla, eso lo veremos el próximo domingo, aunque capaz que hay un predicador invitado el domingo que viene, así que el otro domingo terminamos con lo que es el libro de Hechos. Pero habitar al abrigo de Dios me permite tener esa confianza. Habitar al abrigo de Dios me permite estar tranquilo en tiempo de tempestad y tormenta. No sabemos cómo nos va a llegar. Siempre va a llegar alguna, y a veces gracias a Dios porque llegan. Porque si no llega ninguna tormenta, ¿cómo se aquilata nuestra fe? ¿Cómo crecemos? Necesitamos tormentas para poder crecer. A veces podemos decir, bueno, lloré y confié, pero no vino la liberación. A veces la liberación que nosotros queremos puede ser que no venga. Pero podemos estar en la tormenta y orar y decir, y la tormenta seguir. Y la tormenta llegar y romper el bote inclusive. Eso no significa que no viene una respuesta de parte de Dios. La respuesta de parte de Dios es la paz en el corazón de saber que Él tiene el control. Esa es la verdadera respuesta de parte de Dios. Como decía el profeta Habacuc cuando oraba y cantaba y decía, aunque no haya vacas en los corrales, ni las ovejas del mantenimiento, con todo, yo me gozaré y me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Aún en esos tiempos debo gozarme y orar a Dios y aprender a estar en paz. ¿Qué hacemos en tiempo de tormenta? Tienes que saber que eres de Dios y tienes que saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora porque sabemos que tú eres Dios. Tú gobiernas tanto en los cielos como en la tierra. Padre, ¿cómo no has de tener el control de todas aquellas cosas que acontecen a nuestro alrededor? Padre, permítenos tener la sensibilidad para salir de nuestra tosudez, a veces de nuestros esfuerzos carnales, para luchar contra el viento, contra la marea, cuando sabemos que podemos confiar en ti, Señor, y recibir sabiduría de lo alto para cualquier situación. Padre, capacítanos para todo asunto de la vida, Señor, para andar como conviene, para ayudar a otros a tener buen ánimo, para ayudar a otros, para transmitir esperanza y confianza de saber que tú eres el Dios que gobierna todas las cosas. Padre, gracias damos por tu Hijo Jesucristo, por tu gran amor, porque nos has amado y le has entregado por nosotros, y hoy en Él tenemos esa confianza, tenemos ese acceso al trono de tu bendita y maravillosa gracia. Padre, guarda a los hermanos en sus diferentes necesidades, sosténles en tiempo de prueba y de tentación, Señor, que aún en esos tiempos pueden levantar sus manos con acción de gracias. Señor, guarda a los hermanos que están padeciendo necesidad en esta hora, Señor. Tu poder sea sobre ellos, tal vez no quitando el mal, pero sí fortaleciendo el ánimo, el corazón, el espíritu, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.